Bien, vamos a hablar sobre el tema de neuroimágenes, es decir, todos los estudios auxiliares que realizamos para realizar el diagnóstico, para confirmar nuestros diagnósticos. De esa manera es un diagnóstico y realizar nuestra planificación quirúrgica. Es importante este área en neurocirugía. Entonces, vamos a empezar indicando que los métodos de diagnóstico por imágenes del sistema nervioso central han sufrido una variedad de cambios debido a la evolución de los equipamientos en estas últimas décadas. Entonces, las radiografías simples que se utilizaban antiguamente están siendo desplazadas poco a poco, pero a pesar de todo ello, todavía el uso de estas radiografías es válido. ¿Por qué? Porque es rápido, se tiene las ventajas de ser un estudio que se realiza rápidamente y existe en un centro de salud o en el hospital. La tomografía actualmente es la técnica de elección, principalmente en los pacientes politraumatizados. Y esto nos va a permitir evaluar alteraciones, ya sean fracturas como alteraciones óseas y hemorrágicas. La resonancia a partir de los años 80 se ha difundido bastante. Entonces, este es un método de diagnóstico que nos permite, este es un método que ha desarrollado, que, nos permite diagnosticar algunas patologías en las cuales antiguamente utilizaban técnicas invasivas, como es el caso de la mielografía, en el cual teníamos que realizar una punción lumbar y colocar sustancia de contraste. Ahora no, con la resonancia magnética es un estudio solamente de imágenes, ya no producimos o ya no invadimos al paciente. Vamos a hablar sobre lo más básico, que es la radiología simple, el cual existe en los hospitales. Y como ustedes saben, esta se remonta a finales del siglo XIX, con el descubrimiento de los rayos X en 1895. Este método aún se encuentra vigente porque nos permite detectar fracturas, calcificaciones anormales, malformaciones del desarrollo de la formación ósea, ya sean lesiones osteoblásticas, osteolíticas, así como también lesiones degenerativas a nivel de la columna vertebral. Su valor económico es bajo o cómodo, su accesibilidad es rápida y todavía continúa dentro de los estudios complementarios de amplia utilización. Tenga presente el uso de la dosis recibida por cada toma de una placa. Más o menos es de 0,2 rad. 100 rad equivalen a un Gray. Por favor, no olviden este dato cuando posteriormente veamos la radiación que recibe el paciente con una placa tomográfica. Entonces, como ustedes ya conocen, las imágenes que se obtienen son en negativo del órgano estudiado y los rayos X son absorbidos por el órgano. Aquí vamos a empezar a estudiar sobre la radiografía de cráneo. Es importante porque tenemos estructuras, ya sean el metal y el hueso, que son densas o compactas. Por lo tanto, estas estructuras densas o compactas absorben prácticamente todos los rayos. Por lo tanto, se denominan imágenes radiopacas o radiodensas. Y hay otras estructuras como el aire, como ustedes pueden apreciar aquí, en el seno frontal superior, que no absorben estas radiaciones, por lo tanto se denominan imágenes radiotransparentes o radiolúcidas. Entonces ustedes al momento de describir tienen que poner hincapié en cuanto a si es una imagen radiopaca o radiodensa o es una imagen radiotransparente o radiolúcida.
Como ustedes pueden apreciar acá, tenemos diferentes densidades radiológicas básicas, empezando desde el metal, que es el más radiopaco, el calcio, en este caso el hueso, también radiopaco, el agua, que se mantiene en intermedio, la grasa y el aire, que son radiotransparentes o radiolúcidas. Este es un repaso que estamos haciendo. Ustedes ya deben de conocer o conocen. Continuamos con la radiografía de cráneo. Entonces, estas nos van a permitir visualizar las estructuras óseas y de esa manera poder tener un diagnóstico de la afección que puede estar produciéndose. Entonces, estas lesiones óseas se van a dividir en dos grupos, en lesiones líticas y en lesiones esclerosas. Las lesiones líticas son aquellas en las cuales existe destrucción del hueso. Como ustedes pueden apreciar, hemos indicado que el hueso, el metal, absorben la radiación, por lo tanto, adopta una radiodensidad o radiopacidad, mientras que las lesiones líticas, una radio o transparencia. Mientras que acá tenemos una lesión esclerosa, ustedes pueden apreciar qué significa una lesión esclerosa. Conlleva a la formación de hueso, es decir, en este caso puede ser un paciente que esté teniendo una hiperostosis ósea, es decir, aumento de masa ósea. Entonces es una lesión esclerosa y esta es una lesión lítica, donde hay destrucción ósea. Muy bien, ¿está claro? ¿Tienen alguna duda? Estamos aclarando ya lo que ustedes conocen. ¿Me están escuchando? Todo claro, doctora. Sí, doctora, la estamos escuchando. Las dudas que ustedes, bueno, yo he estado observando, estoy empezando por radiografía de cráneo porque las rotaciones que ustedes han tenido, he encontrado que tienen dificultades para poder describir a las lesiones. Es por ello que estoy aclarando. ¿Ok? Listo, seguimos. Entonces acá tenemos un repaso de lo que es la anatomía del cráneo. Entonces acá, por favor, siempre ustedes van a poder apreciar, este paciente que está de frente, pero nosotros solicitamos radiografías con proyección antero-posterior o postero-anterior o proyección frontal. Ustedes van a poder evidenciar en una radiografía el hueso frontal. Como ustedes ven aquí, la sutura coronal, el hueso frontal, el arco orbitario. ¿Ya? Después van a poder apreciar acá el hueso parietal. ¿Sí? Y aquí aprecian el arco cigomático. Entonces, esta es la fosa o la región orbitaria, ¿no? Fosa orbitaria. Bien, ¿qué más? La lámina perpendicular del etmoides. ¿Cómo se llaman estos, chicos? Ayúdenme. Son las fosas nasales, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a poder apreciar? El hueso malar, el maxilar superior, y vamos a poder apreciar también los senos internamente, que no se pueden ver por fuera, ¿no? Los senos frontales que van a estar ubicados en esta zona, los senos maxilares, más que todo esto va a corresponder a cirugía de cabeza y cuello. Los senos frontales, los senos, ¿qué senos están por aquí? Etmoidales. Etmoidales. Este es un repaso, ¿ya? No estoy repasando el hueso frontal, hueso parietal, ya es súper archiconocido, para que ustedes puedan tener una idea al momento de visualizar una placa radiográfica. Tenemos aquí un cráneo, en posición sagital o lateral. Entonces, ustedes tienen que ya tener en mente, aquí tenemos la sutura coronal y este es el hueso frontal. ¿Ya? Entonces, aquí internamente tenemos la glabela, aquí, este es un punto craniométrico, la glabela, y internamente, un poco más arriba, se encuentra el seno
frontal. ¿Ya? Entonces tenemos acá el hueso temporal, la sutura escamosa y luego inferiormente la apófisis mastoides del hueso temporal. Fíjense acá, en la parte posterior está la sutura lambdoidea que separa el hueso parietal del occipital. Pero en una radiografía ustedes no van a poder ver la parte externa, generalmente lo vamos a ver la parte interna. Entonces en la parte interna lo que vamos a tener que ubicar es la apófisis cristagalli. Ustedes pueden ver acá, vamos a ubicar la silla turca desde el piso, la cara anterior, aquí están las apófisis clinoides anteriores y las apófisis clinoides posteriores, estos puntitos, y este viene a ser el dorso de la silla turca. Bien, también vamos a poder apreciar en una proyección de perfil o lateral los huesos pectrosos. ¿Okay? Seguimos acá. Otra estructura que vamos a poder, que vamos a evidenciar también son las suturas. Esta es la sutura longitudinal superior, lambda y las suturas lambdoideas. Olvida, por favor, la sutura coronal también. Aquí en una visión posterior, acá para que ustedes puedan visualizar bien la sutura lambdoidea, ¿sí? Y este es la apófisis. ¿Qué apófisis es? La apófisis mastoidea. Muy bien, ahora empezamos con las imágenes. ¿Ya han grabado bien, por favor, el cráneo? Listo. Aquí tenemos una radiografía simple de cráneo con proyección o de proyección frontal o postero anterior. Como ustedes pueden ver, aquí está el vértex craneal, aquí están los senos frontales, ¿sí? Acá tenemos el hueso frontal y posteriormente aquí es el hueso parietal, casi tal como les he mostrado en esa estructura anatómica del cráneo. Y aquí tenemos la fosa orbitaria y acá tenemos el arco orbitario superior. Esta viene a ser la apófisis. ¿Qué apófisis tiene a ser? A ver, otros nombres. ¿Ah? Dígame. La apófisis esta que es la lámina perpendicular de la. ¿Y esto qué seno será? Los senos Esmoidales. Moidal. ¿Y este qué seno es? Maxilar. Maxilar. Los maxilares. Muy bien, ya nos hemos ubicado. Ahora sí ya pueden ustedes leer en cualquier lugar una radiografía simple, sin temor, ¿ya? Una frontal o una posterior anterior. Y acá vemos una radiografía lateral. Como les dije, no se evidencian muy bien las suturas, entonces tenemos que tener en mente ya la imagen de las suturas, ¿no? Acá, por ejemplo, nos ayuda, ¿no?, la sutura frontal, entonces el hueso frontal. ¿Hasta dónde? Acá se ve un poco borroso la sutura frontal. Luego tenemos aquí el hueso parietal. ¿Se acuerdan que les dije está la sutura lambdoidea? Entonces ya tenemos aquí el hueso occipital. Esta viene a ser el peñasco. Y no olvidar la silla turca, ¿sí? Con su borde anterior, borde posterior y su base o piso de la silla turca. Y aquí ustedes pueden evidenciar el seno maxilar y el seno frontal. Bien, ¿han captado bien las imágenes? ¿Sí? Sí, doctora. Listo. Hay otra proyección también que se utiliza en neurocirugía, que es la proyección de Towne, en el cual, como ustedes pueden apreciar, el haz de rayos incide desde la región frontal hasta la región occipital. Para que esto que nos permite visualizar el agujero magno y la silla turca. Fíjense aquí, la silla turca y el agujero magno. Y estos vienen a ser los huesos petrosos temporal. De esa manera también acá podemos ver las celdillas mastoideas. Donde está, es una imagen. ¿Qué tipo de imagen? Gabriela Fátima, ¿está presente? ¿Es radiolúcida, radiotransparente, radiopaca o radiodensa? ¿Está Gabriela Fátima?
Si está, dígame esto, y aquí si no está, continuamos con Creo que no está, doctora. no está. Luis Manuel, Sí, doctora. ¿qué imagen? ¿Qué tipo de, cómo se puede, cómo ves Radio lúcida, doctora. radio lúcido, radio transparente? Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de buscar. Muy bien. ¿Hasta acá han entendido todos? ¿Sí? Sí, doctora. No hay Sí, dudas. doctora. Muy bien. Ahora ustedes van a describir. Empezamos. Yul. Yul. Yul, voy a aquí. ¿Qué estructura será? Esta parte que estoy demarcando. El seno frontal. Muy bien. Carmen Adir. Carmen. Carmen. ¿Está? No está Carmen, doctora. Jordi Cristian. Sí, doctora. Jordi. Voy a ¿qué estructura será esta que está acá? Es la estructura sagital. Estructura sagital, muy bien. A ver, otra estructura que nos permita ver. Bueno, en una radiografía, gracias. En una radiografía simple, ustedes tienen que evaluar todo, ver el borde orbitario superior, porque cuando tenemos un paciente con un traumatismo encefalocraneano, con una fractura frontal, existe la presencia de solución de continuidad de estos niveles. Entonces ya podemos evaluar, revisar, ver si hay algún trazo de fractura. En este caso es una radiografía normal. Tenemos que evaluar todos los contornos, que no haya solución de continuidad. ¿Ok? ¿Sí? Entonces vemos acá, no hay ninguna lesión. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Después ver el borde orbitario, después ver, puede haber fracturas de este nivel, pero generalmente no se observa, más que todo a nivel externo. Este es el límite externo. Muy bien, entonces un repaso nos permite ver el hueso frontal, los senos frontales y etmoidales, nos permite ver las cavidades nasales, el reborde orbitario superior y el maxilar inferior. Acá les voy a dejar esta tarea para que ustedes repasen. Acá tienen todas las partes para que puedan repasar con números. ¿Ya? Les voy a dejar esto para que ustedes repasen. Tenemos aquí una proyección lateral o de perfil. Edison, Anaya. Sí, doctora. Muy bien. ¿Qué estructura ósea es esto? ¿La apófisis mastoidea? Esta que está aquí. La apófisis. Esta estructura, ¿cómo se llama esta estructura? ¿O el hueso temporal? Esta que estoy aquí marcando. No, ¿puedes visualizar ¿qué puedo decir? Ese punto rojo? ¿Visualizas? Sí, doctora, ahora sí. ¿Ya? ¿Qué estructura es? La silla. Yo juraba que era bueno, la silla turca, doctora. No, no es la silla turca eso. Mire, aquí están las apófisis clinoides anteriores, aquí está el piso, el dorso y la apófisis clinoides posteriores. ¿Qué estructura es? Entre las apófisis clinoides. Mire, acá, el hueso, ¿dónde está la sutura coronal? Por acá. Esta viene a ser el hueso frontal. Si este es el hueso frontal, aquí tenemos el techo de la órbita. Techo de la órbita. Vas bajando y llegas a esta zona. ¿Cuál es? Doctor, ¿esa no es la silla turca? Sí, ya toca.
A ver, acá, por eso es que Sí era. les he puesto, entonces tienen que estar atentos. Estoy volviendo a preguntar lo que ya se ha expuesto. ¿Sí? Sí, doctora, pensaba que era otra estructura. Es que... ¿Qué? Otra silla. No la silla turca, sino una estructura, bueno, una porción más externa del hueso temporal. No, Por eso tienen que tener en mente, esto es lo que tienen que encontrar en una radiografía de cráneo, en una proyección lateral o de perfil. Buscar a la silla turca, buscar en la base o el techo de la órbita o el piso de la fosa anterior, ¿ya? Buscar los senos frontales, buscar en este caso el conducto auditivo externo indica, pero esta viene a ser el hueso petroso y aquí las apófisis mastoides con las celdillas mastoideas. ¿Bien? Esto es lo que tienen que tratar de ver y ver los contornos, ver si hay alguna solución de continuidad para diagnosticar una fractura. Conocer la sutura coronal, porque si no la conocen ustedes van a decir, es una fractura, no es una fractura. Y ver también la densidad en este caso. Capta rayos X, entonces es densa, es blanca la imagen. En cambio aquí no capta, entonces se ve oscura. Si ustedes ven una lesión oscura por acá, ¿qué tipo de lesión será? Lesión claro, una esclerosa o una lesión lítica. Una lesión lítica. Si no capta contraste, si se ve oscuro. Es una lesión lítica. ¿Sí? Bien. Continuamos. Les he dejado de tarea para que ustedes lean. Muy bien, entonces tenemos aquí la silla turca. ¿Y esta qué estructura será? ¿Fractura? Estas estructuras que ven aquí, sinuosas. Indira. ¿No está Indira? Grecia. No está, doctor. No No está, doctor. Zuleika. Zuleika, ¿se encuentra? Tampoco está Zuleika, doctora. Jenny. Jenny Elizabeth. No está. Tampoco está, doctora. Luisa Daniela. Luisa Sí Daniela. está presente, doctora. Ya, Acaba de responder por el chat, doctora. ya. ¿Qué estructura es? Estas estructuras sinuosas. Ya. ¿Alguien que sepa qué estructura es, por favor? Podría ser, doctora. Hueso parietal, doctora. Ya, y el hueso parietal que hay que... La hoja de liguera. ¿Son las impresiones de media? La hoja de liguera. ¿Qué vena, qué arteria pasa por allí? La meningia media, doctora. Bien, entonces viene a ser el recorrido, los surcos que produce la arteria meningia media. ¿Ya? No van a confundir con fracturas. ¿Sí? Bien, vamos, seguimos. ¿Alguna duda frente a esta proyección lateral, proyección de perfil? ¿Todo está claro? Sí, doctora. Listo. Entonces ya pueden ustedes leer una radiografía de cráneo frontal y lateral. Acá también les dejo para que ustedes puedan repasar. Está con número cada uno, ¿ya? Y estas son las impresiones. Muy bien, no olvidar aquí la silla turca. Viene después de
Bueno, aquí está la mayor de los esfenoides y la base del cráneo. ¿Listo? Pasamos a la proyección de Towne, ¿verdad? Cual ya les he indicado. ¿Esta qué sutura viene a ser? Diego Javier. Esta no es fractura. Esta es una sutura, de acuerdo a la proyección que les he indicado. Diego Javier. ¿Y no está? Sofía Eliana. Sí, doctora. La sutura coronal. Esta sutura, a ver. La sutura coronal. En esta posición, aquí tenemos el agujero magno. Acá tenemos la silla turca. Tenemos aquí el hueso occipital, ¿cierto? ¿Sí? La sutura sagital viene a ser la sutura coronal. Muy bien. Seguimos. Y aquí está, ¿no? Aquí está el nombre, sutura coronal 3. Ustedes, por favor, repasen. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Bien, en esta imagen lo que nosotros podemos evidenciar que no olvidar, por favor, estas estructuras vasculares, ¿ya? La hoja leyera, que son impresiones óseas producidas por por las arterias, y ustedes van a evidenciar inclusive así unas depresiones o unas impresiones convexas que son también producidas desde el nacimiento, ¿no? Los giros o las circunvoluciones son las que le dan esa forma al cráneo. Antiguamente, como no existía tomografía, no había resonancia, entonces ellos trataban de buscar lesiones radiodensas. Por ejemplo, si había una calcificación de la glándula pineal, por acá buscaba la glándula pineal, calcificación de los plexos coroideos, y de esa manera podían identificar si había un paciente que sufrió un accidente, entonces si había un sangrado, entonces ellos buscaban los desplazamientos de esas calcificaciones, generalmente en una visión frontal o anteroposterior. Bien, acá ustedes pueden evidenciar qué zona, qué estructura será. Brian, Marcelo. Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí, te escucho claro. ¿No sería el superciliar, doctora? O supraciliar. Ya, el arco orbitario superior. Y acá puedes ver, visualizar qué tipo de lesión es. Es una lesión, fíjate, al evaluar ambos lados, fíjate es la región, este es el hueso frontal, ¿cierto? Y acá puedes evidenciar una lesión, ¿será radiodensa o radiodensa o radiopaca, radiolúcida o radio? Sería, ¿Cómo? ¿se me escucha bien, doctora? Radiopaca. Radiopaca. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una marcada esclerosis en la órbita izquierda que nos está indicando una displasia fibrosa. ¿Ya? Es una esclerosis, una zona esclerosada. ¿Sí? Ahora pueden haber otro ejercicio acá. Muy bien, Brian. Milagros, Diana. Presente, doctora. Buenas noches. Muy bien. ¿Qué tipo de lesión se encuentra acá? ¿Sería una lesión radiolúcida? Ya. Si hay una lesión radiolúcida que nos está indicando, porque no debería de haber. Acá también se ve otra lesión igual.
tipo de lesión es? A ver, ¿dónde está? Listo. ¿Qué tipo de lesión es? Es una lesión lítica, porque hay destrucción de hueso, por eso es que no capta radiación, ¿sí? Y también una lesión esclerosa capta radiación, así como se podía apreciar en el ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de lesión es? Una lesión Lítica. lítica, y hay dos, ¿no? Dos, uno acá y hay otro acá. Aquí inclusive se puede ver la sutura coronal. Entonces, la lesión lítica, ¿en qué hueso podemos encontrar o estamos encontrando? En el hueso frontal. Frontal. ¿Y acá? Occipital. Aquí está la sutura sagital, más o menos por acá está viniendo. Parietal posterior y occipital, ¿sí? Entonces, cuando encontramos estos tipos de lesiones, puede ser una displasia, es una displasia fibrosa, ¿sí? Listo, seguimos. Acá. ¿Qué tipo de lesión será? Gracias, Milagros. Alexandra. Alexandra. ¿Qué Alexandra, doctora? Ahí está Alexandra. Este Wilco. O la que esté presente. ¿Qué tipo de lesión es? ¿Está presente Alexandra? ¿Wilquispe? No, doctora. ¿Cristel Milagros? ¿Tampoco? ¿Jimmy Jonathan? Tampoco. ¿Sadali? ¿Gabriela Adriana? Sí está presente, doctora. Acaba de responder por el chat. Sí, doctora. Ya. Pero no puedo comunicarme. No tiene micro. Sí, doctora, pero yo le puedo leer lo que escribe por el chat. Ah, ya. A ver, lee por favor. Léemelo. ¿Qué tipo de lesión es? ¿Qué escrito? Lesión radiolúcida puso, doctora. Muy bien, radiolúcida. ¿Y este borde qué tiene? ¿Y este borde? Entonces, hay una lesión lítica, pero tiene un borde. Borde radiopaco, doctora, puso mi compañera. Ya. ¿Y que hay una esclerosante, un molde esclerosante. Es una esclerosis. Puede haber también la combinación de ambos. Entonces, este es un cráneo epidermoide, así denominado. Muy bien, con eso estamos terminando la parte de radiografías. Yo creo que con eso ya ustedes van a poder leer las radiografías. Siempre las radiografías tienen que estar en la posición antero-posterior, tienen que estar de perfil o en la proyección de Towne. En emergencia suelen generalmente los radiólogos tomar al paciente en cualquier posición. Entonces no podemos precisar bien, no podemos ubicar bien las lesiones. Si nosotros vemos que no tiene esas características que ahora hemos estado visualizando, hay que pedir de preferencia que vuelvan a tomar como se debe de tomar, ¿ok? Porque si ustedes se van a poner a leer una radiografía que está mal posicionada la cabeza, o es de un bebé que estaba llorando y de pronto giró la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, van a tener errores al momento de interpretar la radiografía. ¿Sí? Eso tengan en claro. Muy bien. Entonces, ¿está entendido todo? ¿Sí?
Ya he dejado la tarea para que ustedes puedan ahí, les he dejado parte por parte para que números, está numerado cada zona, bueno, que es, no es tan, ¿cómo puedo decir? No es tan importante, pero es bueno que ustedes también conozcan las otras partes. Bien, empezamos entonces ahora con la tomografía cerebral. Este estudio, bueno, la tomografía computarizada, en la cual lo llamamos, ustedes lo llaman TAC, tomografía axial computarizada, yo lo llamo TEM, tomografía espiral multicorte o tomografía helicoidal multicorte. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué creen que haya esa diferencia? Pets, Yulisa, Litzet. Doctora. ¿Y por qué TEM? ¿Por qué no solamente nos quedamos con TAC? Porque, ¿qué le vamos a solicitar? Una TAC cerebral, me dicen ustedes. ¿Qué le vamos a solicitar? Una TEM cerebral. ¿Cuál es la diferencia? El TEM viene a ser la tomografía multicorte y el TAC viene a ser una tomografía axial. Claro, es un axial nada más. Entonces, por lo tanto, yo pienso que está mal. Ya no tenemos ya equipos tomográficos. Empezó como tomografía axial porque solamente se realizaba un solo corte, pero ahora se realiza, son varios cortes, ¿no? Cortes axiales, tenemos, ¿qué más tenemos? Cortes sagitales, tenemos cortes coronales. Alex, tu micro. ¿Ya? ¿Ya se comunicaron con Alex? Bien, empezamos entonces. En 1972, Godfrey Newell Hounsfield, fue un ingeniero de los laboratorios ENI en Middlesex. Presenta su estudio en una obra, ¿no?, sobre los principios de Computer Transverse Axial Scanning. Y bueno, este estudio, un año después, empieza a trabajar con el doctor Ambrose en el Hospital Atkinson Morley de Wimbledon, esto en los años de 1972. Entonces ellos realizan varios estudios y en 1973 publican. Y posteriormente, en 1979, Hounsfield recibe el premio Nobel junto a McCormack. Empieza entonces la nueva era de estudios imagenológicos a partir del año de 1973. Es así que el estudio de la tomografía empezó a todo paciente realizar la tomografía, todos estudios. Mientras que la resonancia ha sido dejada de lado, que la resonancia todavía es en 1938. Mientras que la tomografía en 1900. Por su micro. Su micro, por favor. Ahí va, ya. ¿Ya? Disculpe, doctora. Ya. Sí, doctora, disculpe. Ya, listo. Entonces, ¿qué sucede? Que si en 1938 ya existía la resonancia, todavía no ha sido publicada, todavía estaba en sus inicios. Entonces, ha estado llevándose a cabo los estudios con resonancia, pero no solamente en animales, no en el ser humano. Bueno, continuamos. La tomografía se toma como técnica de elección en pacientes con marcapasos, porque un paciente que presenta marcapasos no puede recibir el estudio con una resonancia magnética, así como también tiene la ventaja de realizar en pacientes que tienen dispositivos
ya sean neuroestimuladores, bombas de infusión, pacientes que estén en ventilación mecánica, o pacientes que, bueno, tienen algún material ferromagnético que imposibilita el estudio de la resonancia. Esa es la ventaja de la tomografía frente a una resonancia. Bueno, acá vamos a ver la tomografía. La radiación que recibe un paciente es de 40 a 60 miligray, solamente por una placa tomográfica. Más o menos a cuántos rad, les dije que era 0,2 rad. ¿Recuerdan? A ver, ¿alguien recuerda al iniciar sobre el estudio de radiografía simple? 100 rats equivalía a un Gray, doctora, dijo. Un Gray. Entonces, ¿cuántos rad recibiría un paciente que no recibe una placa tomográfica? Si es de 40 a 60 miligray. Calculen, chicos. 4.000 a 6.000 rats, doctora. 4.000 a 6.000 rad. Que con una placa radiográfica simple recibe 0,2 de 4.000 a 6.000. Más o menos todo un año el paciente, es como si estuviera el paciente todo un año recibiendo radiación solar, estuviera en la playa. Esa es la cantidad de radiación que recibe un paciente con una tomografía. Esa es la desventaja, se irradian bastante los pacientes. ¿Sí? Entonces, solamente esto lo puse para que ustedes puedan darse cuenta de las radiaciones que recibe una tomografía. A veces las mamás vienen al hospital, se cae su niño, quiero tomografía. No, una radiografía, no, quiero tomografía. El niño está tranquilo, no está vomitando, ¿qué más? No ha convulsionado, está el niño activo, reactivo, sonríe, moviliza extremidad, pero los papás dicen, quiero tomografía. Entonces muchas veces podemos hacer más daño que beneficio, porque es un niño que está en un proceso de desarrollo. Lo más importante también debemos de cuidar el timo. Posteriormente, pues, niños a los 18, 19, 20 años pueden hacer un tipo de cáncer de tiroides. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Muy bien. Esto ha sido para que ustedes puedan analizar. Bien, también la tomografía usa los rayos X que pasan a través de los tejidos, son reabsorbidos por los tejidos, así como ustedes han podido apreciar en la radiografía, el hueso captaba, el metal capta contraste y por lo tanto se hace más radio denso o más radio opaco. Entonces tenemos varios tipos de tomografía. La tomografía convencional, donde cada corte de la tomografía se crea mediante una rotación de 360 grados del gantry. Esta es una tomografía axial simple, una tomografía convencional. Luego empezamos con la tomografía espiral, que empieza a comienzos de los años 90 y mejora la velocidad, la flexibilidad del escaneo, pero no se podría decir, en este caso, los cortes también son bajos. Entonces empiezan a hacer la tomografía espiral multicorte ya en 1998, en el cual se realiza múltiples cortes, como dice, ¿no? 4 cortes. Actualmente tenemos escáneres o equipos hasta 64 cortes, y de esa manera la adquisición de las imágenes son más rápidas, hay mayor cobertura anatómica y por lo tanto se pueden realizar más estudios específicos, ya sea estudios de angioresonancia, es decir, de los vasos cerebrales. Pero también hay mayor radiación. Acá ustedes pueden apreciar en esta imagen, este es un escáner de una tomografía axial computarizada de corte simple, ¿ve? Un solo corte. Mientras que un tubo de rayos X, los actuales, tiene, bueno, en este caso es uno de 4 cortes, pero ya se imaginan uno de 64 cortes. Listo, para que tengan una referencia. ¿Qué más puedo decir? Bien, entonces como Hosville ha sido el descubridor, el creador, entonces lo cuantificamos de acuerdo a esta escala de Hosville, las escalas de densidades. Acá tenemos, por ejemplo, la escala del agua, la densidad del agua, hasta la densidad del hueso compacto.
La densidad del agua es de -1000. Perdón. Al agua se le asigna un valor de 0. Al aire un valor de -1000 y al hueso compacto un valor de 3095 unidades Hounsfield. ¿Qué más? La mayoría de nuestros tejidos, ya sea músculos, tendones, oscila entre -100 a +100 unidades Hounsfield. Acá tenemos en este cuadro las unidades de acuerdo a la tomografía. Como ustedes pueden ver, las unidades Hounsfield del aire es -1000. De acuerdo a la escala, es el color negro. Entonces el aire, por eso que ustedes pueden apreciar el color negro. La grasa tiene -100 unidades Hounsfield. También adquiere el color negro. El líquido cefalorraquídeo, como habíamos indicado acá, el agua se le asigna un valor de 0. Entonces el líquido cefalorraquídeo tiene 0 unidades Hounsfield, pero también dentro de la escala de grises tenemos el color negro. Al cerebro tiene 30 unidades Hounsfield, por lo tanto adquiere el color de gris. La sangre extravasada, es decir, una hemorragia epidural aguda o una hemorragia subdural aguda, tiene 100 unidades Hounsfield, que entonces adquiere el color de blanco. El contraste también tiene 100 unidades Hounsfield, blanco. El hueso, 1000 unidades Hounsfield, blanco. ¿Ok? Entonces, es así como si tenemos todas las escalas de colores. No se olviden de colores, perdón, de grises se conoce. Entonces, tenemos como gris el cerebro. Por eso nuestra unidad tomamos como referencia el gris. De a partir del gris el líquido negro, la grasa negra, el aire en color negro, o sea, hipodenso. Y a partir de la sangre vamos a encontrar una lesión o una imagen hiperdensa. El contraste hiperdenso, el hueso hiperdenso. Muy bien. Acá también tenemos una que he podido encontrar. Como ustedes pueden ver, el agua, 0 unidades Hounsfield. Los tejidos, el líquido cefalorraquídeo, ustedes pueden apreciar de 0 a 100, partes blandas, sangre más antigua, sangre coagulada, se ve más blanco. Y aquí de 0 tejido de grasa, agua, aire, todo el color negro. Bien, entonces aquí también es importante que ustedes, para poder leer una tomografía, tengan en cuenta los planos del cuerpo, los planos de la cabeza. En este caso, un corte sagital, antero-posterior, que también sigue la sutura sagital. Axial. Entonces, muchas veces es un corte transversal. Es cierto, es corte transversal de acuerdo a los planos del cuerpo humano, pero en tomografía axial. ¿Ya? No olvidar. Y el corte coronal. También que nos guiamos con la sutura coronal. Entonces, no olvidar. Entonces, el plano, ¿este qué plano es? Este corte. Sagital, doctorita. Ya, el corte sagital. Pero esta imagen. Axial, doctor. Muy Axial. bien. Esta es la imagen. Sagital. Sagital. Imagen o corte Coronal. coronal. Por favor, no se olviden, ¿ya? N veces estoy repitiendo y tienen que aprender. Entonces acá, como ustedes pueden apreciar este trazado, ¿no? Axial, plano sagital en amarillo, plano coronal en verde. Listo, acá tenemos una tomografía. Nicole, Cecilia, ¿conocen ya esta imagen? Los he presentado a los 4 grupos de rotación. Nicole, Cecilia. ¿Está? Presente, doctora. Listo, Nicole. Describe esta imagen, esta placa. No esta, solamente esta.
La del puntero, doctora, no se ve tan bien. No, describe qué es. Es una Es tomografía una tomografía computarizada de corte axial. es de corte axial, muy bien. Pero esta de acá, esta imagen, ¿qué corte será? Coronal, doctora. Esta de aquí, la primera, la que estoy señalando, Sagital. el corte sagital. Muy bien. Solamente vas a describir las imágenes. Hipodensa, hiperdensa, isodensa, nada más. Ya, esta imagen. Es una imagen hiperdensa, doctor. Hiperdensa, aquí corresponde al hueso, al cráneo. Al hueso del cráneo. Sí, justo les estaba hablando ahí sobre las unidades de Hounsfield, ¿sí? Entonces, más o menos, el hueso, ¿cuántas unidades Hounsfield tiene? Menos 1000, doctora. ¿Menos o más? A 1000 unidades. 1000 unidades, se ve blanco, ¿ya? Muy bien. Ya, acá, ¿qué estructura es? Acá, ¿qué estructura es? De los ventrículos, Con los ventrículos. laterales. Ya. ¿Qué densidad tiene? Densidad 0. ¿Super iso o hipo? Hipodensa. Hipodensa. Entonces, ¿qué contiene? ¿Qué contienen los ventrículos? Líquido cefalorraquídeo. Contienen agua, ¿sí? Líquido, agua. ¿Cuánto es de acuerdo a las unidades Hounsfield? El agua. 0. Muy bien. Bueno, eso solo porque eso no les van a preguntar, pero ya para que ustedes tengan idea, estamos haciendo como una práctica para que ustedes puedan nadar. Muy bien, gracias. Gracias, Nicole. Brian Alexander. Presente, doctorita. Muy bien. Brian, ¿estás ahí presente? Sí, doctorita, presente. Listo. Acá, ¿qué estructuras ves con densidad, a ver, hiperdensa? ¿Qué estructuras, en ambos ahora, en ambos, qué estructuras cerebrales son hiperdensas normalmente? Bueno, aparte de los huesos, doctorita. Aparte de, ya, hueso, muy bien, es calcio, puede haber calcificaciones también, ustedes pueden ver aquí las calcificaciones de los plexos coroideos. Todo lo que es calcio, calcificación, se ve blanco, hiperdensa, muy bien. ¿Qué más? Hueso. Los plexos coroideos, el hueso y... Acá. ¿Qué será esto? Es la tomografía del mismo paciente. Acá se ve, ¿qué se ve esta? Está muy bien lo que me has descrito, pero acá hay algo más que hay que adicionarle. Brian. ¿Ambas imágenes son iguales? ¿Ambas placas son iguales? No, doctorita, una presenta lo que es el contraste. El contraste también se ve hiperdenso. ¿Qué otra cosa podemos ver? Acá, ¿puedes ver acá la arteria meningia media? ¿Sí? Sí, claramente. Claro, el contraste capta. Entonces, como el contraste se coloca por vía endovenoso, entonces todo lo que es vena, arterias, vasos, capta contraste. Es por ello que se puede visualizar. Ahora, si hubieras aquí un paciente con una contusión hemorrágica, veríamos una imagen hiperdensa o hipodensa. Hipodensa, doctorita. ¿Cómo? Hipodensa.
La sangre extravasada, ¿qué densidad tiene? Es líquido, doctora, en ese caso es de 0. La sangre extravasada. No, 100. Un blanco con hiperdensa. Blanco. Hiperdensa. Hiperdensa, muy bien. Ya, entonces no olvidar. Sangre extravasada, contraste y hueso, blanco, hiperdenso. Cerebro es líquido, cefalorraquídeo, grasa y aire, hipodenso. ¿Ya? No se olviden, por favor, chicos, la última vez que vamos a repetir sobre estudiar tomografías, y esto ustedes ya tienen que estar expertos. ¿Y esta qué será? Entonces, en una tomografía nos permite evaluar una tomografía axial sin contraste. Esta es una tomografía axial con contraste. ¿Qué más podemos evaluar en una tomografía? ¿Cómo se llama esta ventana? Hueso, doctora. Ventana ósea. O sea, Ventana ósea, muy bien. Entonces también, ¿qué nos va a permitir evaluar acá? Fractura. Las fracturas. Fracturas, muy bien. Fracturas, fisuras. Fracturas, fisuras, ¿qué más? ¿Se acuerdan en la radiografía que les dice, ustedes pueden darse cuenta que es mucho mejor una tomografía que una radiografía, ¿no? Por los cortes que tiene. Entonces también lesiones, ¿no? Lesiones, en este caso, en una radiografía, lesiones esclerosadas. Nosotros lo llamamos cuando hay aumento de volumen, porque puede existir aumento de volumen a nivel del cráneo, son lesiones hiperostósicas, se denomina. ¿Ya? Entonces pueden apreciar acá desde la vértebra, este es el atlas, aquí está la posodontoides del axis, vamos subiendo, llegamos al agujero magno que viene a ser el hueso occipital, tenemos aquí el hueso temporal, la porción petrosa, y acá tenemos las celdillas mastoideas que tiene que ser simétrico en ambos lados. Luego tenemos aquí el arco cigomático, viene a ser el músculo temporal, y poco a poco vamos subiendo, y aquí ya encontramos también los senos. ¿Qué senos serán? Los senos etmoidales, así es, porque el esfenoidal es uno único y está justo debajo de la cilia turca. No se puede apreciar en este corte. Es como ustedes cortaran una naranja. Si quieren lo hacen bien delgadito, cortes de 0.5 milímetros o cortes de 1 milímetro. También, bueno, esto depende de la máquina o del centro, donde se hacen cortes de 2, de 3 centímetros, entonces no se puede evidenciar bien. Por eso es importante ver en un CD, ahí tiene más cortes y demás imágenes, ¿ya? Entonces acá podemos evidenciar, esta viene a ser las órbitas, el agujero orbitario, y empieza aquí la fosa temporal media. Aquí ustedes pueden ver el hueso temporal, la fosa temporal, aquí, la fosa posterior, ¿sí? Donde está ubicado el cerebelo. Entonces ya tenemos aquí, entonces si vemos aquí piso anterior, si hay alguna fractura, podemos decir una fractura de piso anterior. Si vemos una lesión, una fractura en el piso medio, entonces decimos a nivel de las fosas temporales, una fractura de piso medio. También podemos evidenciar aquí sangrado. ¿Cómo se ve el sangre? La sangre se tiene que ver de color blanco, entonces hiperdensa. Entonces a veces no podemos ver bien porque los cortes no son milimétricos para evaluar una fractura a nivel de base o de piso medio. Tenemos que visualizar bien, pero nos podemos guiar cuando esta parte es hiperdensa, por lo tanto hay sangre, y podemos decir que hay una fractura de piso medio. Y esta es de fosa posterior, ¿no? Entonces aquí tenemos el hueso occipital, la protuberancia occipital interna. Seguimos subiendo, entonces acá vemos la cilia turca, ¿ve? El dorso de la cilia turca, y acá un poquito la apófisis clinoides anterior y la apófisis clinoides posterior. Entonces podemos decir
que esta es la silla turca. A veces suele haber lesiones líticas, es decir, desaparece esta silla turca, ¿no? Pues el dorso. Muy bien, acá también podemos apreciar un poquito de la silla turca y aquí vemos esta imagen que vuestro compañero hoy en la mañana ha descrito en X, donde se encuentra la región supracelular. ¿Qué más? ¿Qué podemos ver aquí? Estas vienen a ser las suturas de la sutura coronal. Sutura coronal, ya que ustedes pueden apreciar esta imagen hipodensa. ¿Qué viene a ser aquí? Los senos frontales. Los senos frontales, ¿eh? Estamos llegando a los senos frontales. Cuando hay una fractura de piso anterior, estos senos frontales se llenan de sangre, entonces solamente podemos ver en un solo lado, no hay esa simetría, entonces hay sangrado y puede haber una fractura. Siempre es bueno evaluar la tabla interna y la tabla externa. Entonces esta viene a ser las suturas coronales. Tiene que ser simétrico, porque si no se van a confundir y ustedes van a decir, hay una fractura. No es fractura, sino es la sutura coronal. Puede haber diastasis de fractura. Cuando no se encuentra dentro de lo normal, puede haber un poquito de separación y podemos hablar de una diastasis. Tenemos entonces aquí la sutura coronal. Seguimos, bueno, acá seguimos bajando, inclusive acá se ve la sutura lambdoidea. No se puede apreciar bien esta imagen, vamos a tratar de ver en otras imágenes. Bien, hasta aquí todo han entendido. Esta es la calota, ya es la calota. La calota, y esta es la base de cráneo. Base de cráneo. ¿Entendido todo hasta acá? Entonces, con una tomografía pedimos una ventana parenquimal y pedimos una ventana ósea. Aunque hay otros tipos de estudios también, ya esto para radiología, o sea, para neurocirugía nos interesa la ventana parenquimal y la ventana ósea. ¿Hasta acá han entendido todo? ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien, a ver, voy a tratar de este video y ustedes me van a decir si hay alguna lesión. Voy a regresar. Acá creo que se ve mejor. Recortado. Acá. Ahí. Listo. Este es el nombre, siempre tenemos que fijar el nombre del paciente. ¿Qué corte es? La primera imagen. Coronal. Coronal. ¿Y este qué corte será? Sí. Axial. Entonces ustedes pueden apreciar en un video se ve mucho mejor. Ya. Otra vez. El nombre del paciente, la fecha, es un coronal. A ver, ¿qué tipo de lesión ven? Y me dicen dónde. ¿Otra vez? Otra vez. Parece una hemorragia un hematoma intraparenquimal, doctora. A ver, ¿quién me habló? Jason, doctora. ¿Quién? Vara Valenzuela, doctora. ¿Cuál es tu nombre? Jason, doctora. Jason, sí. Ven aquí una lesión. ¿Qué tipo de imagen es esta de acá abajo? Jason. Hiperdensa, doctora. Ya, ¿dónde está ubicada esta lesión hiperdensa? En el cerebelo, doctora. Cerebelo, muy bien. ¿Derecho, izquierdo? Izquierdo, doctora. En el izquierdo. Entonces,
Si es, ¿qué característica tiene? O sea, ¿qué forma tiene? Redonda, cuadrada y convexa. Hiperdenso. Cóncavo, Difusa, doctora. No es delimitada exactamente. A ver, vas a seguir viendo. Ahí. ¿Verdad? Redonda. Redonda, a ver, seguimos viendo. Hematoma epidural, doctora. Epidural. Muy bien. ¿Qué es? Es un hematoma epidural, ¿cierto? De fosa posterior, ¿sí? Fosa posterior. ¿De acuerdo todos? Muy bien. De ahí ya pueden ser agudo, crónico, subagudo. Continuamos. Voy a regresar. ¿Qué lesión es? Alguien, por favor, ya no pueden, lo llamo y no están. ¿Algún voluntario? Doctora, una masa hiperdensa. Imagen hiperdensa, muy bien. ¿Dónde? Lóbulo frontal, doctora. En el lóbulo frontal. Derecho, izquierdo. Derecho. Hay una imagen hiperdensa, lóbulo frontal derecho. Y a Muy su bien. alrededor una hipodensa, doctor. Pareciera como si fuera un edema. Un halo hipodenso. Muy bien. ¿Y acá qué ven? ¿Qué es? ¿Qué estructura ven acá? Senos. Seno frontal. Los senos frontales. ¿Cómo está este seno frontal? Derecho. Hiperdenso. Hiperdenso. Posiblemente hay una fractura también, ¿cierto? Vamos a verlo esto en la ventana ósea. Aquí sí, esto es lo normal. Tiene que haber aire. Acá no, aquí hay sangre. Entonces posiblemente hay una fractura de base de cráneo, de piso anterior. Vamos a seguir viendo. ¿Qué otras lesiones van a encontrar, por favor? Me dicen. Les pasé. Me dicen, por favor, dónde encuentro y voy a parar. Ya, esa ya, es un hematoma epidural. ¿Qué otra lesión? Ahí, doctora. Ahí. A ver. Ahí. Ya, ¿qué es? Igual una lesión hiperdensa. Ya, ¿dónde está ubicado? En la fosa posterior.
¿Será fosa posterior todavía? Lóbulo posterior. ¿Qué lóbulo? El voluntario. El occipital. El lóbulo occipital. Derecho, que tiene que decir completo, el lóbulo occipital derecho, el lóbulo occipital izquierdo. Ya, entonces aquí hay una, ¿qué será? Es una contusión hemorrágica, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es esto? Parece una hemorragia intraparenquimatosa, doctora. Intraparenquimatoso. ¿Ya? ¿Dónde? En el lóbulo frontal, El lóbulo temporal, doctor. ¿Qué estamos? Temporal. Temporal, muy bien. Derecho, izquierdo. Izquierdo. Lóbulo temporal izquierdo. Muy bien. Aquí hay otra característica. Fíjense aquí cómo está este seno moiral. Está con aire. ¿Y acá? Hiperdenso. Ahí está el aire también. Entonces, este paciente posiblemente tenga también fractura, ¿no? Fractura de macizo facial. Muy bien. Entonces, es una lesión temporal, pero tiene una característica bien curiosa. Ahí vamos a seguir viendo. Acá también hay otra, a ver un poquito. El paciente está multilesionado. Ya, es temporal, no es en la cisterna, no es una hemorragia subaracnoidea. Quería ver si estaba en la cisura de Silvio. No, ese es en el lóbulo temporal. Muy bien. Para la otra lesión. Esta es la que ya describieron, ¿cierto? ¿O todavía falta describir? Sí, ya se describió, doctora. Ya. Y ya, muy bien. Ahora vamos a ver, este es el corte axial. Vamos a ver en otro corte. Para ubicar bien las lesiones, o sea, para tener mejor visión. ¿Pudieron visualizar? Ahí está la lesión temporal izquierda. ¿Qué estructura será? La falx cerebri. Aquí está la lesión frontal derecha. Bueno, no hemos visto vamos a ver el hematoma epidural. Ahí está el hematoma epidural. ¿Dónde se encuentra el hematoma epidural? Esto nos ayuda a visualizar, a identificar topográficamente.
mejor. Sí, esta es la tienda del cerebelo. ¿Dónde está ubicado el hematoma epidural? A ver, un voluntario. Esta es la tienda del cerebelo, que separa el cerebelo del lóbulo occipital. Entonces aquí vemos, esta es la parte del lóbulo occipital. Aquí está el hematoma epidural y también la fosa posterior. ¿Sí? Entonces, parte posterior del cerebelo y fosa posterior. ¿Ya? Listo. Si es que este hematoma aumenta más, tenemos que operarlo. En este caso está, generalmente cuando los hematomas tienen menor a 1 centímetro, lo denominamos como laminar. Puede aumentar este sangrado y posiblemente el paciente va a requerir una evacuación del hematoma. Aquí está mayor. ¿Ven acá mejor? El hematoma epidural. Visualiza. Y aquí está la tienda del cerebelo. Acá. Esta imagen, esta línea. Entonces también es el lóbulo occipital. Ahí queda. Ya. Muy bien. ¿Visualizaron todo? Vamos a ver otro corte. Esta es la contusión hemorrágica frontal derecha, aquí justo el lóbulo temporal, y también hay sangrado en la cisterna. Se visualiza mejor con un corte coronal. Y aquí está la tienda del cerebelo. Y acá podemos apreciar en el lado izquierdo el hematoma epidural. ¿Sí? Por eso es importante ver en los 3 cortes, axial, sagital y coronal, y tienen mejor visión de las lesiones. ¿Tienen alguna duda? ¿Seguimos? A ver, esta es la ventana ósea, vamos a ver. Ahí pueden visualizar las celdillas. ¿Ven este trazo? Hay un trazo de fractura a nivel occipital. Aquí hay otro trazo de fractura a nivel frontal, justo donde está el seno. Nuevamente. ¿Visualizan este trazo de fractura? Sí, doctora. ¿Están despiertos? Ya se han dormido, creo. Ya vamos a terminar. Ya visualizan, sí, hay un trazo de fractura. Entonces, tiene derecho a hacer su hematoma epidural. Justo está ¿a qué nivel? Justo por la tórcula, posiblemente al seno, un seno transverso, o haya podido sangrar en una parte del seno, por eso es el sangrado, el desgarrado. Y acá también seguimos viendo. Ahí continúa el trazo. Está la protuberancia occipital interna. Y por favor, quiero que identifiquen el trazo a nivel frontal, porque hay una contusión hemorrágica frontal. ¿Cómo habrá sido el mecanismo de caída del paciente? ¿Vieron el trazo de fractura frontal? ¿Sí? No, doctora. ¿No? A ver, vamos a ver. Debe haber un trazo, por eso es que hay sangre en el seno frontal derecho. ¿Ve?
¿Visualizan acá un tracito? Sí, doctora. Listo. Es una fractura del cráneo, piso anterior, piso posterior. El paciente está recontra. De acá también hay un sangrado, piso medio. Vamos a ver cómo están las celdillas mastoideas. Bueno, una vez más, va a ser la última. ¿Hay sangre? Sí, doctora. Es una fractura de paciente se ha fracturado el piso anterior, piso medio, piso posterior. Ustedes pueden visualizar acá. ¿Qué senos son? Los senos, Maxi. Maxilares. Hay sangrado, también posiblemente hay otra fractura por acá, como son huesos tan pequeñitos. Muy bien, entonces ya pueden ustedes ven que este paciente también tiene fractura del arco cigomático. Fíjense. Vayan a fijarse ahí, el arco cigomático derecho. Eso es en neurocirugía, tenemos que ver las imágenes una y otra y tratar de buscar todas las lesiones. Ahí, ¿vieron? ¿Vieron la fractura del arco cigomático derecho? ¿No? A ver, otra vez, tienen que verla. Si la ven, me dice, por favor, ya para dejar de proyectar esta imagen. Tienen que ver, por favor, vean. Ya no se duerman, chicos. Vamos a terminar. Vamos a ver después la reconstrucción en 3D. Ay, no sé por qué paran. ¿Vieron? Van a ver. ¿Sí? En el lado derecho el arco cigomático. Bien. Vamos a ver entonces. Con una tomografía podemos ver la ventana parenquimal, ventana ósea. ¿Qué más? Ahora una reconstrucción en 3D también podemos realizarla. Ahí pueden ver ustedes todo el cráneo, las estructuras sagitales. En esta no se ve, porque esta es de otro paciente, sino que lo tomé para que ustedes puedan ver una reconstrucción en 3D. Listo, chicos, creo que nos quedamos acá. Continuaremos después con el estudio de las resonancias. ¿De qué sigue? Ya, listo. Por favor, repasen giros, parénquima cerebral. Nos vemos, chicos, cuídense. Buenas noches. Puede ser que mañana también podamos tener tal vez una hora para continuar y ver la resonancia. Continuar con el tema de imágenes. ¿Dispondrá de tiempo mañana? A partir de las 8. A partir de las 9 mejor, de 9 a 10. Liz. ¿Lo podría coordinar, doctora, con los chicos, por favor? Me coordinas, por favor, para recuperar. Porque está